Queridos hermanos, buenas noches. Ya estamos en la cuarta noche, ya casi finalizando esta semana y cada día, que hemos estado acá hemos sacado bonitas reflexiones de las meditaciones de cada noche. Igualmente esta noche no va a ser la excepción. Y como cada noche preguntamos el tema de ayer, ¿cuál fue el tema de ayer? ¿Qué recuerdan? Algo específico de lo que hablamos ayer. ¿Quién recuerda? A ver, allí más o menos. Correcto. El poder de la palabra de Dios, el poder que tiene Jesús cuando estuvo acá en la tierra y daba sanación a cada uno de las personas que se acercaban y tenían allí algún tipo de enfermedad. En esta noche también vamos a tener un tema bastante interesante, pero como cada noche vamos a hacer nuestra oración, vamos a pedirle a nuestro Dios su bendición, su presencia en este lugar y de igual manera vamos a orar por los hermanos y por los amigos que aún no han podido venir y que se les está haciendo la invitación. Les voy a pedir que hagamos reverencia ahí donde estemos mientras oramos. Oremos. Querido y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, querido Dios, por las bendiciones de este día, por el cuidado, por los alimentos, por la salud, por la vida, por una familia y porque has permitido que podamos llegar a este lugar, oh Dios, para honrar y glorificar tu santo nombre y tener una meditación con cada uno de nuestros hermanos. Querido Padre, pedimos tu presencia en este lugar, pedimos tu Espíritu Santo en nuestros corazones y pedimos también por aquellos amigos y hermanos que aún no han venido, que tu Espíritu Santo siga trabajando en ellos y que puedan lograr venir a este lugar, oh Padre. Y si hay algo que los mantiene lejos de ti, que no permiten que venga, oh Dios, ayúdanos y ayúdales a que puedan vencer y puedan llegar a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a abrir rápidamente las Sagradas Escrituras para esta noche. Vamos a centrarnos en el libro de Mateo, estamos estudiando en el capítulo 8. Vamos a continuar allí con el recorrido que llevaba Jesús. Ya había sanado a 3 personas y esta noche viene un acontecimiento bastante interesante y muy particular. Mateo 8, nos vamos a centrar en el capítulo 18 y el versículo 22, del 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. Si me pueden ayudar con la lectura, por favor. Gracias. Interesante el versículo. Vamos a estar centrados el estudio y la meditación en esta noche en esos 2 versículos. Comienza diciendo, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino a él un escriba. La pregunta sería, ¿quiénes eran los escribas? Existían los fariseos, saduceos. ¿Y los escribas quiénes eran? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál era la actividad de los escribas? Como su palabra lo dice, se encargaban de escribir, de redactar. En otras palabras, eran secretarios. ¿De quiénes? De los fariseos. Muy bien, los fariseos se encargaban de realizar leyes, veían parte contable y los escribas eran los secretarios, anotaban. Y en realidad eran personas importantes allí en la ciudad. ¿Por qué? Porque conocían todos los movimientos de la ciudad, de la economía, cómo estaba en la ciudad. Y vemos que hay un escriba se acerca a Jesús que le quiere seguir. La respuesta de Jesús no fue muy grata. Dice, Señor, quiero seguirte. ¿Y qué le responde Jesús? A ver, ¿qué responde? Las zorras tienen guarida. Las aves del campo tienen ¿qué? Nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús conocía el corazón de las personas y en este momento
vio que en el escriba la intención de él no era exactamente seguir a Jesús porque le creía, porque lo había convencido de seguirle como su Salvador, sino que él había visto cada uno de los milagros que Jesús había hecho en ese momento. Si notamos, desde la primera noche hemos traído una secuencia de milagros que hizo Jesús, y allí dentro de toda esa multitud que veía esos milagros estaba este escriba. Y él le dijo: Señor, quiero seguirte. Y Jesús, viendo el corazón de esta persona, le responde de esa manera, sabiendo que la intención de él no era exactamente seguirlo, sino porque sabía que detrás había algún tipo de interés, podría ser económico, pero en fin. Y allí nos resalta el estudio y la meditación en esta noche, donde nos dice que muchas veces nosotros podemos seguir a Jesús por interés. A ver, ¿en qué momento nosotros podemos seguir a Jesús por interés? Existen algunas religiones, algunas denominaciones que se basan en los milagros, que se basan en la prosperidad, y de esa manera captan la mayoría de personas que pueden, pero mostrándole de que hay un interés detrás de Jesús. Tal vez puede ser económico, pero el interés del escriba no era seguir a Jesús porque estaba plenamente convencido de esa salvación, sino que le seguía porque en su corazón o en su mente tal vez dijo: es bueno seguirlo, cuando sea rey, allí estaré y algún provecho económico sacaremos. Y Jesús automáticamente, con la respuesta que le da, desvaneció todo ese pensamiento, y el escriba dio media vuelta y desapareció. No registra más, las Sagradas Escrituras no registra más el dato con relación al escriba. Más adelante viene otro personaje y Jesús le dice: sígueme. ¿Qué responde este joven? ¿Qué le responde a Jesús? Correcto, le dice: sí, está bien, yo te voy a seguir, pero primero deja que vaya y entierra a mi padre. ¿Será que el padre de este joven había muerto en ese momento? No exactamente había pasado eso, no había muerto su padre. Pero nos da a entender que muchas veces cuando Jesús hace esa invitación, que le sigamos, sacamos excusas. En esta ocasión, este joven sacó la excusa, dice: déjame enterrar a mi padre, pero no era exactamente lo que pasaba en su vida. Tal vez tenía muchas cosas según él pendientes y por hacer. Y nosotros como jóvenes, algunas veces nos llega la invitación y dice: no, todavía estoy muy joven, cuando termine la universidad, cuando me case, o tal vez cuando ya esté trabajando ahí, entrego mi vida al Señor. Cuando ya estamos en una edad adulta decimos: no, más adelante todavía quiero pasar más tiempo y después entrego mi vida al Señor. Y así va pasando el Señor, hasta que en alguna circunstancia Dios realiza en nuestra vida y allí entregamos nuestra vida al Señor. Hay una pregunta que quiero compartir con ustedes en esta noche. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante es Jesús en nuestra vida? ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Porque de acuerdo a lo que sea Jesús para nosotros, o la importancia que Jesús tenga en nosotros, va a ser nuestra relación con Dios. ¿En qué escala de nuestra vida nosotros tenemos a Dios? ¿El primer lugar, segundo, tercero? O tal vez no tenemos en ninguna de la escala de nuestra vida a Dios. De acuerdo al lugar que Dios esté en nuestros corazones, va a ser el proceder que nosotros tenemos hacia su voluntad. Esa pregunta le hizo Jesús en una ocasión a los discípulos. Vamos a leerlo, vamos a compartir este texto, vamos a leerlo. Mateo 16.
Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En el versículo 13 en adelante. Versículo 13 del capítulo 16, dice así: Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, versículo 13. Y le hace la pregunta a Jesús a los discípulos: ¿Quién creen ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Esa pregunta después de alguna conversación. Está reunido con los discípulos y él le pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O en otras palabras, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Estuve leyendo un poco un artículo donde hacían una encuesta y le preguntaban a algunas personas para ellos quién era Jesús, quién era Dios. Ahí dentro de las tantas respuestas que encontramos, que logré leer, habían algunas que decía Jesús fue un extraterrestre, fue una de las respuestas. Otra respuesta dice simplemente fue un discípulo. Otros dicen fue un profeta. Otra respuesta decía no existió. Es una historia irreal, la historia de Jesús. Y pocos leí que decía Jesús es mi Salvador, relacionado con la salvación. Y más o menos es la pregunta que él le hace a los discípulos: ¿quién crees tú? ¿Qué dice la gente de quién soy yo? Y ahí está la respuesta. ¿Qué le responden? Algunos dicen, ¿cómo dicen? Y ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros de algunos profetas. Y es la misma respuesta que tiene la humanidad hoy en día, queridos hermanos. Preguntamos para algunos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y pueden existir muchas respuestas, pero lo importante es lo que pensamos y lo que creemos cada uno de nosotros. Y allí continúa diciendo Jesús, dice, el versículo 15, y él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y a partir que le están dando la respuesta, Jesús hace la pregunta más importante, ¿y para ti quién crees tú que soy yo? Ahí ya le preguntó directamente a los discípulos. Y es la pregunta para esta noche, para cada uno de nosotros. ¿Quién creemos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Interesante la respuesta que le da el apóstol allí. ¿Qué le respondió? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el qué? ¿Qué dice? ¿Qué más dice? ¿Tú eres el Cristo? ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Y respondiendo Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque te lo ha revelado ¿quién? Dios del cielo. Imagínense la respuesta que él le da. Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No hubo una respuesta exacta. Juan el Bautista, Elías, y allí muchos más son profetas. Y es lo mismo que la sociedad dice hoy, ¿quién es Jesús para ti? Jesús fue un profeta simplemente, o algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás. Pero ahí el apóstol, ¿qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? Del Dios viviente. Querido hermano, esta noche te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuál será esa respuesta en tu corazón? ¿Será Cristo el Hijo del Dios viviente? Y esa pregunta y la respuesta
la encontramos en algunos otros textos bíblicos donde Jesús responde esa misma pregunta. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre si no es. Interesante, queridos hermanos, el hombre, o este texto nos lleva, como la meditación de ayer, nos lleva directamente a la creación. El hombre se veía cara a cara con Dios. Y al momento que desobedece, se separa esa relación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Y ahí entra a jugar el papel de Cristo como nuestro Salvador, donde se vuelve ese puente intercesor entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, entre el pecado y la salvación. No existe un camino, o no podemos llegar a Dios sino a través de ¿quién? De Jesús solamente. No hay otro camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si nosotros no aceptamos en nuestro corazón ¿a quién? A Jesús como nuestro Salvador. Y ese es un camino que dice, un camino de vida, dice allí. Ahora, exactamente no existe ese camino de salvación. Existe otro camino también. Hay dos. No existe ni un tercero, ni un cuarto, ni un quinto. Solamente dos caminos. O caminamos por la senda de Jesús, o caminamos por otra senda que es mucho más ancha, que aparentemente presenta muchos placeres. Se puede ir caminando diferente y nos presenta muchas cosas hermosas, pero ¿a dónde nos lleva ese camino? A la perdición. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde nos lleva este camino? A la salvación y a la vida eterna. Queridos hermanos, ¿qué camino elegimos nosotros? ¿Conocemos el camino? Les comento, estuve trabajando por la sierra un tiempo, y las personas allí en la población donde estaba trabajando tienen los animalitos en la puna, casi 5 horas caminando para llegar donde tienen su ganado arriba. Y las personas iban, en tiempo de invierno ellos bajan los animales por la helada, lo traen acá a la población. Y las personas iban en la madrugada, salían tempranito, caminaban, recogían todos sus animales y comenzaba los reunían en manadas y se venían los animales caminando solitos de la puna, solitos 5 horas caminando y llegaban a la población. Se conocían el camino los animales. Y mientras nosotros estuvimos trabajando, nos encontrábamos los animales por allí y el animal se desviaba, pero su camino lo seguía, no perdía el camino, seguía hasta llegar a la población y acá los estaban esperando familiares y ya los ubicaban. Pero es interesante el momento en que el animal conoce el camino y no se desvía, llega hasta su destino. Y la pregunta es, ¿nosotros conocemos ese camino de salvación? Conocemos la senda, sabemos quién nos invita, quién nos acompaña. ¿Y por qué nos desviamos de ese camino? Parecen más inteligentes los animales que nosotros. ¿Por qué si sabemos que ese camino es de justicia, ese camino nos lleva a la vida eterna y nosotros, nuestra mente, en nuestra terquedad, nos pasamos al otro camino y por ahí vamos tranquilos, vamos cantando, nos distraemos, sabiendo que el final de ese camino no es el mismo, no es bueno? Solo un camino nos lleva a la vida eterna. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otro pasaje también le hacen la pregunta a Jesús,
Y él le responde, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Y yo les pregunto, ¿cuántos días puede durar una persona sin tomar agua? ¿Cuántos días, Gaby, más o menos? Sin tomar agua. 3 días aproximadamente, digamos 3 días. Sin comer alimento. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando no tomamos agua y no comemos alimento? No nos alimentamos. Comenzamos a sufrir, a desmayarnos hasta que la muerte se apodera de nosotros, ¿cierto? Ahora, las Sagradas Escrituras que dice, yo soy el pan de vida, el agua de vida. Si nosotros no nos alimentamos de ese pan de vida y de esa agua de vida, ¿cómo estará nuestro cuerpo? Y no les hablo físicamente, le hablo de nuestra vida espiritual. Si yo no me alimento espiritualmente, un día, 2 días, 3 días, ¿qué pasa con mi espiritualidad? ¿A dónde se va? ¿Muere o no muere? Y entonces, ¿en qué nos convertimos? Una frase muy común, en muertos espirituales. Y les pregunto, ¿a quién le gusta andar con un muerto? ¿A quién han visto ustedes paseando con un muerto por ahí en las calles? Conversando con un muerto. ¿Quién sigue a un muerto? ¿Quién admira o dice, ay, que voy a andar con él? Nadie. Y si estamos muertos espiritualmente, ¿qué testimonio estamos dando a las demás personas? ¿Quién nos va a seguir? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Al contrario, ¿qué dirán las personas? Mira, ese cristiano como anda por ahí derrotado, triste, cabizbajo. Cuando no nos alimentamos espiritualmente, ¿qué pasa con nuestras fuerzas? Desaparecen por completo, poco a poco. O tal vez digamos que un día nos alimentamos, desayunamos, pero no almorzamos, un día sí, un día no. De igual, ¿qué pasa con esa espiritualidad? ¿Cómo debe ser ese alimento espiritual? Por eso Dios dice, yo soy el pan de vida y el agua de vida. Y por último, otro ejemplo que Jesús también resalta, dice, lo voy a compartir, lo voy a leer con ustedes, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? En muerto, vivirá. Qué interesante texto, queridos hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque estemos muertos espiritualmente, pero si nosotros creemos en Cristo, Él nos va a dar esa vida. Y muchas veces nos preocupamos por nuestra salud terrenal, pero si logramos nosotros descansar o algún familiar muere con esa esperanza en Cristo que dice, aunque esté muerto, Él dio el ejemplo cuando resucitó de los muertos. Yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Repito la pregunta, ¿quién es Jesús para ti, querido hermano? ¿En qué escala de tu vida tienes a Jesús? Y ahí encontramos la palabra del apóstol que dice, le hicieron la pregunta y él responde, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Y el morir es ganancia. Esa es la respuesta que tuvo el apóstol cuando le preguntaron, para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Dios?
Y él responde, para mí el vivir es Cristo y el morir, para él una vida de consagración es Cristo. Y si en medio de esa consagración llega a nuestra vida la muerte, en Cristo es ganancia. Querido hermano, querido amigo, querido joven, en tu vida, ¿en qué posición tienes a Jesús? ¿Qué parte de tu vida ocupa Dios? Invitamos a Dios cada día a nuestra vida. Cuando nos levantamos, lo llevamos con nosotros a nuestra universidad, al trabajo, a nuestros quehaceres, a las actividades que llevamos. Dios nos acompaña, tenemos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, es ganancia, dice el apóstol. La invitación para hoy y la reflexión para hoy nos lleva que pongamos a Dios en primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida, que busquemos el camino de salvación, que nos edifiquemos con su palabra y con su amor, que al momento de tomar una decisión pongamos a Dios en primer lugar, que no tengamos excusa para ir a la casa del Señor. Y por último, no buscar a Dios por interés, sino por amor, porque Él nos creó, porque Él vino a este mundo y murió por nosotros, nos dio la salvación y nosotros en agradecimiento le damos obediencia. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche y pongamos a Dios en primer lugar. Amén.